aparece la luz, pues apareció en las ecuaciones de Maxwell. Y eso es esto. Entonces, por eso es que me animé a hablar de las cosas que no sé mucho, como astronomía, pero combinándolas con un poquito de electromagnetismo, a lo mejor las podemos entender un poquito más. O por lo menos saber qué es eso del universo. Por lo menos tener otra visión de lo que somos y de lo que no somos. Así de la luz y de la oscuridad. Eso fue la introducción. Y yo realmente a mí todavía me dio mucha atención cuando me llegó el correo de que iba a dar esa conferencia. Entonces digo, bueno, está bien, perfecto. Y vamos a verla, a ver qué tal nos sale. Bueno, pues muchas gracias por su atención, creo que ya tenemos un quórum, realmente les felicito por su valor y por su paciencia y espero que no nos aburra mucho. El título era ese, ¿no? El universo. ¿Qué vemos y qué sabemos del universo? El término ver es muy interesante, porque ¿con qué vemos? Pues con los ojos. Eso es lo que vemos. Y lo que vemos realmente es lo que llamamos el espectro visible. Una pequeña franja de lo que realmente existe en el universo. Por eso le puse que vemos. Y otra es que sabemos del universo. A lo mejor veo y sabeo. No tiene que ver, pero es interesante el chiste. Ahora es interesante lo que puede significar el qué veo y qué sabeo del universo. Donde el veo es mi limitante física que tengo y sabeo es mi limitante de conocimiento, de inteligencia, o de cómo interpreto las mediciones. Y algo que creo que a mí me llama mucho la atención es realmente cómo le hago para medir el tiempo y la distancia del universo. ¿Cómo se mide? O sea, no andamos con nuestro metro midiendo el universo porque va a estar muy difícil. Necesitamos herramientas, y herramientas que solamente pueden estar basadas en lo que vemos. Y entonces realmente vamos a ver qué es lo que vemos y qué es lo que sabemos del universo. Y dentro de ello pues vamos a tener esta clase de preguntas que espero que al final podamos tener algunas respuestas. Y si no, pues como dice ahí abajo, si no es suficiente lo que platicamos, por lo menos ya es ganancia que se amplíen sus preguntas, porque entonces se van a preocupar por encontrar las respuestas en otro lado. Que creo que eso es lo que más me gustaría que lo hicieran. Y espero que la plática les vaya a agradar. ¿Ok? Entonces, título, el universo. ¿Qué sabemos del universo? Para mí, resume casi todo lo que voy a decir. Uno, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Eso lo dijo el señor Newton, y el señor Newton, pues mis respetos para el señor Newton. Y alguien más, un señor Shakespeare, que dice, no hay oscuridad sino solo ignorancia. Y eso resume mucho este asunto de lo que sabemos y lo que vemos en el universo. ¿Ok? ¿Qué es el universo? Pues ahora sí que no hay mucho para dónde jalarle. Desde los principios, el universo es nuestra tierra y es el cielo. Es todo lo que existe y esto es lo que veo. Estoy en la tierra, ese es mi universo, levanto mi vista hacia el cielo y veo un montón de estrellas, veo un montón de cosas imaginarias que luego vas a ver que son. Y en principio eso es todo lo que existe. ¿Qué es lo que va a existir? Lo que veo. Y solamente fue el planeta Tierra y el cielo. Donde el cielo, ¿qué es lo que veo principalmente? Pues veo los planetas, veo a Marte, veo a Venus, Júpiter de vez en cuando, y otras estrellas que se ven por ahí. Normalmente el hombre fue lo que hizo, al principio fue lo que hizo, pues vio estrellas, vio constelaciones, donde constelaciones las vamos a definir como esos grupos de estrellas que nos dan ciertas figuras caprichosas. Eso ya es imaginación del ser humano. Lo que existe realmente son un montón de estrellitas, y esas estrellitas, pues nosotros nos imaginamos que tienen cierta forma, como esa la osa polar mayor y la osa polar menor. Pues yo no sé dónde ven la osa polar, pues son estrellas que tienen cierta estructura y que pues de algún lado, yo creo que por cultura, pues dijeron que eso podría ser una osa
una Osa mayor, había la Osa menor. La Osa menor es famosa porque ahí tenemos la estrella polar. ¿Qué es la estrella polar? Pues una estrellita que siempre está en el mismo punto y le sirve mucho a los navegantes, porque antes no se tenía con qué navegar, no había las brújulas. Antes de las brújulas, pues no había otra más que ver el cielo y a ver que no me pierdo yo por el cielo. El problema es cuando estaba nublado, porque pues ya no había nada, pero mientras no estuviera nublado sí sabíamos dónde estaba la estrella polar y esa nos dirigía entonces a cuando estábamos en el mar, porque en el mar no hay para dónde. Es algo bien interesante cómo la brújula realmente vino a hacer que la navegación pudiera descubrir nuevos mundos. Si no, no se puede. Está uno perdido siempre. Siempre hay que buscar brújulas, o por lo menos su estrella polar, a saber para dónde vamos. Ok. Esto era lo que vemos, esto es lo que la mitología es, todo surge de nuestra forma de ver. O sea, vemos y lo que vemos lo tratamos de interpretar ya sea con conciencia o ya sea o sin conciencia, es decir, con cosas que nos imaginamos. De ahí surgen las constelaciones y todo lo que es el zodiaco. Los mismos caballos del zodiaco salen de acá. Que bueno, yo creo que más o menos es lo mismo. Hablar de caballos del zodiaco que hablar solamente del zodiaco. Son estrellas al final de cuentas, pero ¿de dónde salen esas estrellas? No son planetas, son estrellas. ¿Y dónde están? ¿Por qué hay tantas estrellas en el cielo? ¿Y qué cosa forman esas estrellas? Bueno, ahí me llamó la atención y pues, me puse a investigar. Y resulta que de esas estrellas, el Sol es una de ellas. Si viviéramos en otro lado, pues veríamos al Sol también como una estrellita por ahí. Y es el Sol, pues, es nuestra estrella central del sistema planetario solar, donde estamos nosotros. Somos el tercer planeta, ya todo el mundo lo sabemos. Giramos alrededor del Sol. Ese fue un gran problema al principio, porque al principio el universo giraba alrededor del planeta Tierra. Después nos dijeron que no, que realmente el planeta Tierra solamente gira alrededor del Sol. Y lo peor es que ni siquiera eso, es que todo el sistema gira alrededor de la galaxia. Y luego, ¿pero qué es eso? Las mismas galaxias rotan alrededor de algo. Y entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, nos ponemos tristes porque no somos más que una pequeña estrella dentro de un mundo de estrellas. Y vamos a ver de qué tamaño es esa estrella y de qué tamaño son esas otras estrellas y de qué número. Y eso fue lo que me interesa. Entonces el Sol es una estrella entre miles de millones, nada más vean los numeritos, miles de millones de estrellas que forman una galaxia. Entonces, miles de millones de solecitos van a formar una galaxia como la galaxia de la Vía Láctea. En específico, esta es la Vía Láctea. El sistema solar está ahí en uno de los brazos de la espiral. Es una galaxia de forma de espiral. Me iba yo a meter un poquito a cómo se clasifican las galaxias, pero no iba yo a acabar, porque lo que me interesaba es llegar a la parte oscura. Entonces nada más lo dejamos como, es una galaxia, estamos en uno de los brazos, en el brazo de Orión específicamente, casi en las afueras de la galaxia. No es de gratis que estemos así, que ahí haya vida. Si estuviéramos más cerca o más lejos, se complican las cosas. Ahí es donde necesitábamos hacer, ahí es donde se tenía que renacer la vida y ahí nació la vida. Estamos en el brazo de Orión. Con respecto al centro de la galaxia, estamos a 26.500 años luz. Y resulta que la velocidad de rotación del sistema solar sobre el centro de la galaxia es de 220 kilómetros por segundo. Y puse estos numeritos nada más para que nos diéramos cuenta de lo que estamos hablando. Se tarda 200 años, 200 millones de años. Bueno, así deje ver, lo tengo este dato aquí. Bueno, creo que no lo puse.
bueno, vamos a dejarlo así, nada más son 26.500 años luz, es la distancia de la Tierra al centro de la galaxia y su velocidad de rotación de la galaxia es de 220 kilómetros desde el centro. Perfecto. En esa galaxia de la Vía Láctea podemos saber que hay entonces 100.000 millones de estrellas y nada más vean dónde pueden caber 100.000 millones de estrellas, formando una galaxia. La Vía Láctea es solo otra de las cientos de miles de millones de galaxias. Entonces tenemos el Sol, 100.000 millones de soles forman una galaxia y tenemos otros 100.000 millones de galaxias existentes. Y eso ya nos da entonces una dimensión de qué estamos hablando o de qué no estamos hablando. Realmente para mí es muy difícil el poder dimensionar de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando y lo que va a significar realmente en el universo. Bueno, las galaxias realmente son enormes acumulaciones de polvo cósmico, nebulosas y cientos de miles de millones de estrellas. Las estrellas se forman en las nebulosas. El polvo cósmico es lo que arrojan las estrellas también. Y todo eso forma galaxias y tenemos 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia con 100.000 millones de estrellas. Y cada galaxia tiene cada galaxia mide 100.000 años luz, más o menos aproximadamente. Entonces estamos hablando de realmente números muy, muy grandes con respecto a los 2 metros, 1,50 m que mide el ser humano, o con respecto a la misma Tierra. Somos realmente muy chiquititos. Bueno, vamos a ver qué sucede con los chiquitos. Okay. Las nebulosas están formadas principalmente de hidrógeno y de helio. Por la acción de la misma gravedad, el hidrógeno se empieza a compactar y eso eleva la temperatura, haciendo que haya una chispa y empieza a encenderse una estrella. Le llaman protoestrellas, que son el inicio de las estrellas. Entonces realmente es por el polvo, bueno, el helio, que es el hidrógeno que se conjunta, eleva la temperatura, enciende la chispa y empezamos a generar un sol. El sol principalmente nos va a servir para poder generar los diferentes metales, los diferentes elementos. Solamente todo empieza con helio y con hidrógeno y helio, y a partir de toda esa energía empieza a generarse nueva materia. Materia que conocemos, la materia normal, que ahorita vamos a ver qué porcentaje tiene en el universo. ¿Ok? Y en principio así nos imaginamos que así están las nebulosas. Lo ponemos de colores muy bonitos pues, para que se vean, para que se vea bonito. Realmente no es que tengan estos colores, solamente son nebulosas donde si hay colores es porque tenemos mucha energía, no tanto porque el color corresponda a que sean así de bonitas las galaxias o las nebulosas. Creo que no tienen color, solamente tienen luz. Pero bueno. Las galaxias se agrupan en forma de cúmulos. Los cúmulos, por ejemplo, la Vía Láctea forma parte de un cúmulo llamado el grupo local. Este grupo local tiene varias galaxias. La galaxia donde estamos, la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, la de Magallanes Grande, la de Magallanes Chica, la galaxia Dragón y el sistema de Osa Menor, entre otras. Entonces, un conjunto de galaxias van a formar cúmulos, en donde también nosotros estamos dentro. Cúmulos de galaxias van a formar también supercúmulos. ¿Qué significa eso? Pues que pues échale ahí a la cesta. Entonces se van formando, va creciendo el agrupamiento de galaxias y de cúmulos hasta que llegamos, antes de llegar a eso, estamos en el mismo cúmulo y eso significa que
que si estamos en movimiento, tarde o temprano la galaxia de Andrómeda va a chocar contra la Vía Láctea. Bueno, mala suerte, y vas a chocar dentro de unos miles de millones de años. O sea, va a suceder aunque no queramos. Las galaxias chocan entre sí, y normalmente chocan para formar una galaxia más grandota. Se supone que en el principio las galaxias eran de menor tamaño, y conforme se fueron interaccionando entre ellas, conforme fueron chocando, fueron arrastrando más material y haciéndose más grandes. La Vía Láctea mide 100.000 o 200.000 años luz, dependiendo de dónde lo vemos. Si lo vemos, como es una galaxia tipo elipse, pues va a tener foco mayor o foco menor. Entonces su foco menor va a ser de 100.000 millones de años luz, de 100.000 años luz, y su foco mayor de 200.000 años luz. ¿Qué es un año luz? La distancia que recorre la luz en un año. Si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, pues multipliquen cuántos segundos tenemos en un año, y eso es la distancia correspondiente a un año de luz. O sea que pues ya merito. Y eso es lo que mide una galaxia. Si una galaxia mide eso, y el universo tiene 100.000 millones de galaxias, pues ahora sí que, pues no sé, para conquistar el universo necesitamos medir un poquito más de lo que medimos. Si no, está muy difícil. Regresando a los cúmulos de galaxias forman filamentos sin ninguna orientación especial. Entonces tenemos galaxias, forman cúmulos, supercúmulos y luego filamentos, de tal modo que se forma una tipo red o una telaraña que en principio no lleva ningún orden, de aspecto esponjoso, dicen, y eso es lo que vemos del universo. Exactamente que vemos del universo, pues esto. La figura de que está rojita, la ponemos rojita, indicando que es luz. Hay galaxias que se juntan un poco más, que son los puntos más brillantes, y otros solamente van haciendo cúmulos alongados, haciendo entonces una telaraña. Los astrónomos, toda la gente que se dedica a esto, dice, pues así es el universo, viéndolo desde afuera. Pues como siempre, yo me quedé con la tentación de esto, y siempre me gusta andar buscando ahí nuevas opciones, nuevas formas de ver las cosas. Eso es lo que vemos, y esto que vemos acá, ¿cómo que creen que sea esta cuestión? Piscina. Pues en la piscina. O sea, fui a un hotel, fui a mi encuentro de la red de biotecnología. y el encuentro de biotecnología fue en Los Cabos, y ahí pues, tuvimos que ir a trabajar. Y cuando dejamos de trabajar, pues iba yo a la piscina, y veía yo estas cosas. Vean, no estoy diciendo que así sea, solamente que es lo interesante sobre lo que vemos. Esto es agua, pero lo que veo es esto. ¿Qué es lo que veo? La luz reflejada. Aquí solamente veo luz de las estrellas, pero no existe, no significa que no haya nada en la parte oscura. Y exactamente eso es lo que vamos a ver, que sí hay algo en la parte oscura. No es el vacío, como siempre nos habían dicho. Existe algo más que solamente oscuridad. Y lo vemos oscuro porque es ignorancia. Y eso, de acuerdo a William Shakespeare. Y entonces aquí lo que me interesaba es esta analogía, donde lo que yo veo aquí es el reflejo de la luz, y yo sé que aquí hay agua, y agua no es cualquier cosa, es algo que está ahí, es materia, y solamente veo lo que se refleja, o lo que puedo ver que se refleja, que es algo muy parecido a eso. Entonces lo que vemos es luz, lo que vemos es lo que interpretamos, lo que podemos determinar solamente a través del espectro electromagnético. Perfecto. Y esto es lo que sabemos del universo, pues que el universo está como cúmulos, forma filamentos,
Y lo interesante viene acá. La gente que se dedica a esto se puso a medir, y entonces resultó que haciendo cuentas, vimos que el 5% del universo observable, que esto que vemos del universo es el 5% del universo. Lo que vemos solamente es el 5%. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que interacciona con las ondas electromagnéticas, lo que interacciona con la luz. Eso no significa que no exista más, solamente significa que la materia del universo que interacciona con la luz es el 5%, y es lo que podemos ver. Entonces el 5% corresponde a polvo intergaláctico, galaxias, estrellas, planetas y humanos. Todo lo que existe, que se puede ver que interacciona con el UV visible, con la luz que nos llega, en general, es el 5%, la materia ordinaria que le llamamos. Y entonces la pregunta es, ¿y qué es el resto del universo? ¿Qué es ese 95% restante? ¿Qué es lo que no vemos del universo? ¿Qué es esas partes oscuras que parece que no hay nada? En otras palabras, ¿qué cosa es ese lado oscuro del universo? Nosotros vemos el lado de la luz del universo. Y es literal, vemos el lado de la luz del universo. Las estrellas generan luz, las estrellas mandan esa energía a la materia normal y la materia refleja y lo vemos a través de todo el espectro electromagnético. Pero otro 95% no se comporta de esa forma. ¿Qué es eso? Pues resulta, los físicos, los señores astrónomos y estos astrofísicos, que 5% de materia ordinaria, materia que se comporta a través de la ley de Newton, materia que interacciona con las leyes del electromagnetismo, pero 22% es una materia oscura. Le llamamos oscura porque no interacciona con la luz. Todo aquello que no interacciona con la luz, no lo vemos. Por eso el título es ¿qué vemos? Como vemos solamente luz y reflejos, aquello que traspasa, digamos un vidrio que traspasa la luz, pues no vemos nada, no hay nada, pero ahí está. O sea, no lo vemos. Y el otro, 73% para hacer el 100%, es algo que le llamamos la energía oscura. Es algo interesante lo de la energía oscura porque va a significar, va a haber materia ordinaria, materia oscura, y va a haber energía oscura que hace algo en el universo. Entonces, del 100% del universo hay materia y hay energía. Y eso es algo muy interesante de interpretar. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a lo que vemos, a tocar, a medir. Pero la energía casi no la interpretamos, casi no nos damos cuenta que existe. En el universo sí existe y es el 73%. Y le llamamos energía oscura. ¿Por qué energía oscura? Pues porque no la vemos, porque no la conocemos directamente. ¿Okay? Del 5% observable en el universo, o sea, nosotros, 75% está hecho de hidrógeno, 20% de helio y 5% de los demás elementos. O sea, de todo el universo que ustedes vean, eso que estrellas, galaxias y todo, solamente el 5% va a tener diferentes elementos al hidrógeno y helio. Y eso es la materia que vemos, esa es la materia que interacciona con las fuerzas que conocemos como cuáles, como la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, las fuerzas electromagnéticas y la misma fuerza gravitatoria. La materia normal interacciona con estos 4 tipos de fuerza. Y eso es lo que vemos. ¿Qué es lo que no vemos? La materia oscura. ¿Qué características tiene esa materia oscura? Una, interacciona muy débilmente con la materia ordinaria. 2, no está formada de partículas cargadas eléctricamente. Eso significa que no interacciona con la luz, con la luz
de ondas electromagnéticas. Es una materia muy estable, tiene casi la misma edad que el mismo universo. La misma materia no interacciona con ella misma. Han hecho experimentos donde galaxias chocan contra sí, la materia ordinaria choca y la junta, pero lo que es la materia oscura se atraviesan ellas mismas sin que pase absolutamente nada. Y la materia oscura es capaz de desviar el campo gravitatorio. La luz es desviada por el campo gravitatorio que ejerce esta materia oscura. Existe un campo gravitatorio de la materia oscura, pero no interacciona con el electromagnetismo, no interacciona con la luz. Eso se pone interesante. Interacciona a través de la gravedad, no a través de las fuerzas eléctricas. Normalmente hay muchas teorías de qué es lo que conforman esta materia oscura. La gente dice que es una especie de neutrinos. Hay algo ahí medio raro. En otra ocasión que me inviten, platicamos sobre exclusivamente las partículas elementales que pueden formar a la materia oscura, que es un relajito, pero está interesante, está bonito. Pero en este caso nos vamos a quedar nada más con que existe una materia oscura y la llamamos oscura porque no interacciona con la luz. La luz interacciona con ella, pero ella no con la luz, de tal modo que no se comporta de acuerdo a la materia normal. Y tenemos la energía oscura, y la energía oscura la vamos a definir como aquella energía que necesita el universo para que se mueva. Normalmente el universo se está expandiendo, y ahorita vamos a ver cómo es que llegamos a determinar que sí se expande. Para que se pueda expandir se necesita una energía, y esa es lo que vamos a llamarle la energía oscura. Es muy diferente bueno, vamos a dejarlo así como la energía oscura o la energía necesaria para que el universo se expanda. Es un poco raro el asunto de que si el universo se expanda en un volumen que no sabemos cuál es, y por ello es que se convierte en una energía oscura. Pero hasta ahí lo vamos a dejar en el concepto. Es nada más la energía para que el universo se pueda expandir. Ok, hasta ahí es lo que podemos decir acerca de las mediciones que se han hecho. Pero ¿cómo se realizan esas mediciones? ¿Cómo es que me pongo a medir las galaxias? ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo tiene? ¿Cómo puedo saber que el universo se está expandiendo? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, cuánto pesa la Tierra? ¿Qué masa tiene la Tierra donde vivimos? Esa es la parte fácil, es de cómo medir el universo es la parte facilita. Lo único que necesitamos es aplicar esta ecuación de la gravedad terrestre, hecha por Newton hace mucho tiempo, donde me dice que la aceleración es igual a la aceleración de un objeto que cae, es igual a la gravedad del cuerpo, su masa y su distancia de radio al cuadrado. Normalmente para la época era muy difícil conocer G, pero Cavendish en 1798 obtuvo esta constante, y a partir de ahí entonces es muy fácil determinar cuánto es la masa de la Tierra. Y de esa misma forma también puedo determinar cuál es la masa de galaxias, cuál es la masa del Sol. Solamente sabiendo cuál es la aceleración, cuál es la velocidad que tiene un cuerpo cuando está rotando. Para ello entonces igualamos la aceleración centípetra con la aceleración gravitacional, y entonces ya podemos obtener cuál es nuestra masa de cualquier cosa, de la Tierra, del Sol, de las galaxias. Podemos determinar exactamente, bueno, no exactamente, pero podemos dar una aproximación de cuál es la masa en función de las velocidades. Aquí el chiste es cómo medimos la velocidad, y la velocidad la medimos a través de efectos que ustedes saben muy bien, como es el efecto Doppler. Hay una ley de Hubble que dicen que, de Hubble, puede ser Hubble, donde dice que la velocidad de alejamiento de cualquier objeto cósmico es proporcional a la distancia que nos separa de él. Entonces ya sabiendo yo a qué velocidad se aleja, puedo saber
cuál es mi distancia que tengo hacia ese cuerpo. Lo único que necesito es saber cómo medir esa velocidad y lo hago a través de el efecto Doppler, donde me dice el efecto Doppler que si yo puedo captar una radiación y esa radiación se recorre hacia el azul o se recorre hacia el rojo, puedo saber si se está acercando o se está alejando. Entonces ya fácilmente ponen con técnicas electromagnéticas, como es los espectros, este tipo de espectros, con técnicas de corrimiento o de efecto Doppler, puedo determinar entonces cuál es la velocidad y hacia dónde va, si se acerca o se aleja, o qué sucede con aquellas piezas del universo que puedo yo ver y que puedo seguir. A partir de esas técnicas tan sencillas, entre comillas, ¿qué se observó? Pues se observó que las galaxias tienen un desplazamiento al rojo. ¿Y eso qué significa? Que se está alejando. Se está alejando las galaxias se alejan de sí mismas y se alejan del centro o de algún lugar y se están alejando, y eso significa que se están expandiendo. El universo constantemente se está expandiendo. El problema es que se expande hacia qué volumen. No hay un volumen contenido, el volumen está creciendo, y solamente puede crecer a través de la energía oscura. Esa es la interpretación de energía oscura. Está bien, pues eso es lo que nos dicen. Y como el universo está expandiendo, pues significó que hace una hora, cuando yo empecé esta plática, el universo era más chiquito. Y ahorita el universo es más grande. Y si eso es cierto, entonces tengo la capacidad de que puedo irme al origen del tiempo. ¿Qué significa el origen del tiempo? Pues que puedo saber cómo se hizo el origen. Si se está expandiendo el universo, ahorita es más grande, pues hace media hora era más chiquito, hace un año era más chiquito, hasta que llegamos a un tiempo de 13.700 millones de años, donde se conjunta el universo. Y ahí es donde decimos que, donde empieza esta famosa teoría del Big Bang, donde el universo está completamente compactado en un punto, en una singularidad, y de repente se genera el Big Bang, se genera el universo como tal, y todo depende de tiempos. Entonces, aquí lo interesante es que esta teoría, esta forma de visualizar que el universo llegó a un punto, no salió porque a alguien se lo ocurrió, sino por las observaciones experimentales de que el universo se expande. Si se expande, significa que también significa que partió de un punto, partió de un menor volumen. Y eso debió haber sucedido hace 13.700 millones de años. ¿Qué dice esta teoría de una vez que ya tengo esa singularidad y de repente se genera el universo? Dice que en el primer segundo la temperatura y la densidad eran tan altas que las cuatro fuerzas estaban unidas, solamente había partículas y cada una de esas partículas tenía tanta energía que todas estaban unidas. Toda la materia era energía, no había materia, solamente había energía y energía en partículas. Eso fue en el primer segundo. Del primer segundo a 300.000 años después, la temperatura pudo bajar. Como se expande, entonces la energía tiene que repartirse en una mayor área, baja la temperatura, y esa bajada en temperatura me va a permitir generar protones y neutrones. ¿Qué significa eso? Me permite generar los núcleos de la materia. Todavía no hay materia. La energía se va a convertir en los núcleos de lo que próximamente será átomos. Hay plasma. Eso a lo mejor aquí el doctor Canito sabe mejor que eso. Para eso sirve el plasma, para poder entender qué onda con la energía y cómo se puede transformar. Aquí lo interesante, tengo un montón de energía en el primer segundo, se expande, al expandirse se enfría y al empezar a enfriarse se empiezan a juntar las partículas. Las primeras partículas que se juntan forman protones y neutrones. Realmente la nueva teoría de partículas
me habla de otro tipo de partículas, pero al final esas nuevas partículas también forman protones y neutrones, o sea, eso no se salva, eso sí es el núcleo del átomo. De los 300.000 a 1.000 años, a 1 millón de años, la temperatura se enfría todavía más, llegando a 2.700, y ahora eso permite que los núcleos se junten con los electrones. Y ahora sí formamos átomos y ahí ya empezó a salir la famosa materia, la materia esta del 5%, la materia que interacciona con las fuerzas, con esas 4 fuerzas principales. De 1 millón de años a nuestro presente, los átomos de hidrógeno, helio, litio, forman nebulosas, forman galaxias. Ya estamos donde estamos, ya está el universo como lo conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que se enfrió. Ya no hay tanta energía para que no puedan generar materia. Entonces, al principio hay un montón de energía, se enfría la energía y empieza a generarse la materia. En principio debe ser un problema de termodinámica, yo supongo. ¿Cuál es el futuro? Pues de acuerdo a esto, ya vimos el pasado era una singularidad. ¿Cuál es el futuro? Pues nada más hay tres posibles opciones según esta teoría. Una primera opción es el enfriamiento. El universo se está expandiendo tanto y se va a seguir expandiendo, y mientras más se expanda, más se enfría, de tal modo que se envejece, pierde energía, y nuestro futuro es morir congelados. Bueno, realmente no vamos a morir congelados. Lo que se va a congelar es la galaxia, el sistema solar se va a apagar, el sol, van a existir muchas cosas, pero todo es producto del enfriamiento, producto de que se está expandiendo el universo sin parar. Eso es una posible opción, vamos a poner. Otra opción es que el famoso Big Crunch. ¿Qué es eso? Que haya un límite en la expansión y por energía gravitatoria vuelve a unirse. Y entonces volvemos ahora para atrás. Se vuelve a hacer todo chiquito, hasta llegar otra vez a la singularidad. Vuelve a tener la suficiente energía para volver a explotar. Y así nos los pasamos en un ciclo. En el ciclo del Big y del Bang, del Big Bang y del Big, ¿cómo se llama? El Big Crunch. Entonces se da un ciclo, también tiene sentido. No sabemos qué puede suceder. Y el otro es donde se produce como desgarramiento, pero es aquella opción donde la expansión llega a un punto crítico donde se expande exponencialmente. Y cuando las cosas se expanden exponencialmente, ¿qué nos sucede? Nos revienta. O sea, el universo se hace pedacitos porque se expande tan rápidamente que tiene que romperse. Y ese es el futuro que nos espera el universo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, pues que los tiempos del universo y los tiempos del ser humano, nada que ver. ¿Qué significa eso? Pues el ser humano vive 100 años. O sea, nosotros vamos a vivir 100 años y nos va bien. La humanidad tiene 2 millones de años y ya estamos viejitos. La Tierra tiene 4.600 millones de años. La Tierra dejará de ser habitable dentro de unos de 2.000 a 3.000 millones de años. ¿Qué significa dejar de ser habitable? Que una de dos, o el Sol nos va a quemar o nos vamos a morir de enfriamiento. Porque el Sol poco a poco va a dejar de brillar, y eso nos va a causar mucho problema. Acuérdense que nosotros somos seres de luz, y no estoy hablando de términos religiosos. Hablo exactamente, somos seres de luz. Si existimos es porque absorbemos la luz del sol, nada más por eso. Somos seres de luz, somos hijos de la luz, y entonces eso nos convierte realmente en hijos del electromagnetismo. Bueno, para que no se oiga tan feo. Bueno,
La Tierra dejará de ser habitable en 2.300 millones, el Sol se convertirá en una gigante roja en 8.000 millones de años, y la galaxia se va a enfriar por la expansión y por las estrellas que se apagan, pues posiblemente otros 3.700 millones de años, y no es que más. La buena noticia es esa, pues lo que suceda, vamos a estar más muertos y va a haber 3, 4, 5 veces humanidades diferentes, y no pasó mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí vamos a dejar de existir. O sea, todo esto que nos dice que vamos a tener que dejar de existir. O sea, si el universo deja de existir para volver a renacer, eso vamos a tener que hacer nosotros. Ese es nuestro ciclo. En caso de que no, nosotros mismos no provocamos nuestro propio Big Rip, mientras nosotros no provoquemos nuestra propia Rip, ¿qué dijimos que era Rip? Nuestro propio desgarramiento. Y eso es lo interesante de esto. Dentro de nuestra pequeñez, nosotros no vamos al mismo ritmo de las galaxias, no vamos al mismo ritmo del universo. Podemos existir y dejar de existir, y no pasa absolutamente nada en el universo, pero lo que sí pasa es que nosotros podemos ir para donde queramos. Esa es la ley de Newton. Nosotros podemos movernos sin necesidad de que el universo nos diga para dónde movernos, por nuestra pequeñez. Ese podríamos decir que es nuestra libertad. Y ya me estoy metiendo en problemas filosóficos, ahí lo dejamos, solamente me interesaba que viéramos las dimensiones y los tiempos que estamos hablando. Y todo esto lo sabemos por las ecuaciones de Maxwell, porque las ecuaciones de Maxwell me definen exactamente qué es la luz y cómo se va a comportar la luz en el universo. Cómo se comporta la luz en esto que le llamamos vacío, que resulta que no es vacío. Cómo se comporta la luz en eso que es la energía oscura, en eso que es la energía oscura, que es la materia oscura y que es la misma materia ordinaria. La energía se va a transportar, o sea, toda esa luz que nos llega, por lo cual nosotros vivimos, se transporta por el universo por medio de campos eléctricos y magnéticos, a través de ondas electromagnéticas, a través de la famosa permitividad y la famosa permeabilidad, que son propiedades eléctricas que se tienen en todo el universo, y por lo cual entonces esa energía puede ser transportada sin pérdida de energía. No sé si se han pensado, si han puesto a pensar cómo es posible que nos llegue luz del sol estando tan lejos. Pues la única forma es que no se pierda energía. Y no se pierde energía solamente a través de campos electromagnéticos. No hay de otra. Recordemos que la permeabilidad y la permitividad, bueno, no sé si lo recuerden, pero si no se los aviso. La permitividad es aquella propiedad que va a almacenar energía en el campo eléctrico. Y la permeabilidad es la propiedad que almacena energía en el campo magnético. De tal modo que yo tengo una componente de energía en el campo eléctrico, una componente de energía en el campo magnético, y como los dos almacenan energía, nada más se la pasan a bolita, y eso me permite que avance la energía sin que se gaste. Y por eso puede llegar. O sea, solamente necesita la misma energía que sale, va a llegar acá porque la energía se conserva por los mismos campos eléctricos magnéticos. Y eso es posible, ¿por qué? Pues por un principio ahí que tenemos de que si no estamos en la misma dimensión si no estamos en la misma dimensión de X y estamos en Y y en Z, entonces se conserva la energía potencial, se conserva no hay gasto de energía, el trabajo es cero cuando nos movemos en otra dimensión, en otro eje. Y eso ocasiona entonces que no gastamos energía, que la luz puede transportarse sin gastar energía, puesto que está avanzando a través de campos eléctricos magnéticos. Y esas ondas electromagnéticas, pues es lo que vemos. Cada vez que vayamos a ver el sol, pues podemos ver estrellas y ser muy románticos, o podemos ver ondas electromagnéticas que nos están llegando de todo el universo. Y eso es todo. Bueno, eso es algo que quería platicar con ustedes sobre esta visión interesante del electromagnetismo.
no llegué a ninguna conclusión interesante. No se trataba de eso, se trataba de saber por qué de repente hay gente que se pone a dar el comodismo y que sí es importante estos conceptos porque nos pueden dar otra visión diferente de la vida. No todos son fórmulas químicas, no todo es circuitos eléctricos, sino también hay estas partes de ondas magnéticas. Al final de cuentas, como siempre decimos, cada disciplina de la ciencia ve un pedacito de lo que es la realidad, de lo que es el universo. Y ahorita ya por lo menos aprendimos de que eso de la guerra de las galaxias y la fuerza oscura y el lado oscuro de la fuerza sí existe. Porque ¿qué es la fuerza? Pues nada más que masa y aceleración. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Newton. Y sí existe la fuerza oscura, dada por la masa oscura, por la materia oscura, que tiene su propia aceleración. Entonces no está tan mal el asunto. Sí podemos hablar del lado oscuro del universo. Y muchas gracias por su atención. Preguntas, pues a lo mejor el doctor Nieto sabe más que yo. Más o menos. Esto, como les comentaba, traté de darle un enfoque hacia el tiempo, hacia lo del Big Bang. Pero hay mucho que decir acerca de estrellas. La ciencia de las estrellas es increíble, o sea, cómo se forma la protoestrella, cómo nace, vive y muere una estrella, y todo el tipo de estrellas que existen, y lo mismo las galaxias, tipos de galaxias que existen, tamaños, formas. Realmente cada parte es todo un tema a discutir. Las mismas galaxias, ¿por qué las galaxias se cuestionan? ¿Cómo es posible que pueda yo contar 100.000 millones de estrellas? Y resulta que la única respuesta para poder contar 100.000 millones de estrellas son los famosos hoyos negros. Esos son los elementos cohesivos de las galaxias. Y hablar de hoyos negros ya significa otra vez nos vamos a estrellas y hablamos de muchos conceptos muy interesantes que pues, va a haber muchas preguntas y espero que si alguno de ustedes tienen preguntas, hay varios libros no tan técnicos, sino un poquito más de divulgación que nos dicen mucho de estas cosas que nunca vamos a poder comprobar, nunca vamos a poder salir subirnos a la Luna o al Marte, pero por lo menos con la imaginación podemos llegar realmente a poder conocer el universo, aunque sea nada más en nuestra mente, y con un poquito de ciencia. Una pregunta. Sí. Dices que el ser humano es muy pequeño, pero tiene la capacidad de moverse. Sí. ¿Qué relación inicial se va a acabar? La vida del ser humano, si se queda aquí en el planeta, va a desaparecer. ¿Hay posibilidad de que el ser humano viaje a otra galaxia? En los 4.000 millones de años que faltan. Ahí va a estar el problema. Si para poder salir de la galaxia necesitamos 100.000 años luz, bueno, la distancia son 100.000 años luz, que al final para nosotros, si viajamos a la velocidad de la luz, pues es atravesar la galaxia son 100.000 años. A esa velocidad, pues no tenemos posibilidad. Hay unas teorías ahí medio raras del espacio-tiempo donde nos dicen que tenemos universos paralelos y que tenemos los hoyos negros realmente son hoyos de gusano donde tiene sentido, o sea, no todo es plano, nosotros somos planos nosotros. ¿Y por qué somos planos? Pues porque solamente medimos X. El universo no es plano, el universo, precisamente por eso viene el concepto del Big Bang. El universo al final es una singularidad y puede seguir siendo una singularidad nada más que expandida. Y el chiste de la energía oscura es que se va generando volumen solito, no existe. Y para que eso suceda es que solamente a lo mejor o todo se da vuelta o uno regresa y hasta el otro, pero no en el concepto que tenemos nosotros de 4 dimensiones. Normalmente ya se habla de muchas otras dimensiones, de muchos planos, y se habla hasta de que el tiempo existe en los multiversos o multiuniversos.
Hay teorías de que dicen de que ahorita estamos aquí y a lo mejor en otro mundo usted se estaría en mi lugar y yo estaría en su lugar y así me de cosas bien raras, que son todas hipótesis, pero cada una de ellas trata de contestar alguna duda que tengamos. Y nuestro límite es la imaginación, al final de cuentas no pasó nada, pero bueno, tratar de contestar su pregunta es, ahí ya se me olvidó su pregunta. ¿Cuál es? Va a poder ir a otros lados. Sí, yo creo que sí. El único problema es, tiene que encontrar la forma de poder viajar muy rápidamente. Si no, se va a morir en el viaje. O como las películas, pues metemos a toda una generación y van a llegar dentro de 5 generaciones. Pues al final, el tiempo es muy relativo. Y lo interesante no somos nosotros, lo interesante es la humanidad. Y si para que la humanidad llegue a otro mundo dentro de 100 generaciones, pues va a llegar en 100 generaciones, aunque vaya muy lento. Como diría mi abuelita, pianito. Yo tengo una duda, Luis. Yo tengo más. Perdón, una interrupción. Si se maneja que todo es una singularidad, después de una expansión, y también manejan que hay choques entre galaxias. Se supone que si todos parte de la singularidad se va expandiendo al mismo ritmo, pues no habría, no entiendo cómo luego existen esos choques entre galaxias. Yo supongo que es un problema de velocidades. Se forman galaxias, se forman cúmulos. Y si te diste cuenta de los cúmulos, los interpretamos como algo plano, así como telaraña, pero no exactamente es eso. O también una telaraña redonda, donde las velocidades al inicial, donde me expando, no todas se expanden para el mismo punto como una esfera, sino yo puedo expandirme hacia los lados y chocar. O sea, me sigo expandiendo, solamente que en el mismo choque yo puedo cambiar de ángulo, suponiendo que fuera tan lineal el asunto. Pero el chiste de la singularidad es que no hay linealidad. O sea, por eso lo llamamos singularidad, porque pasa lo que sea. Es lo mismo que el hoyo negro. El hoyo negro es una singularidad también, donde la masa se hace infinita. Y eso hace que entonces la misma luz no pueda salir de ellos. La luz es atrapada por gravedad. Y entonces eso ya complica mucho las cosas. Pero yo creo que tiene mucha lógica que pueden chocar galaxias porque no todo es lineal. Entonces ahí depende. ¿Por qué? Pues porque no es como imaginamos de una pelotita que se expande. Así lo decimos para tratar de entenderlo. Pero ya profundizar un poquito más en ello, pues sí hay que meterse un poquito a resolver muchas ecuaciones que ni idea tengo. Si quieren, un día les platico sobre esas ecuaciones. Están bien bonitas. Pero bueno, muchas gracias. Por ahí Siempre me ha pensado, es una curiosidad, esas fotografías donde el centro de la galaxia está muy supongo que De estrellas. Sí, son estrellas. si uno viviera ahí, al empezar, Te quemas. vivir ahí, Te quemas. No puedes vivir en eso. O sea, te quemas, hay mucha energía. Recordemos que estamos vivos porque somos fríos. Nada más por eso. O sea, estamos en una temperatura y se dan cuenta, nada más vivimos en el rango de... Se mueren a los 41 grados y ya se les explota el cerebro y a los 30 grados ya estamos medio congelados. Bueno, cuando se nos baja la temperatura corporal. Entonces, nada más imagínense, para nosotros un rango de 10 grados ya es complicado. Aumentarnos 1000 grados, 500 grados, que no es nada para el universo, no vivimos nosotros. O sea, otra vez, somos una singularidad, pero una singularidad que puede ir a donde quiera. Creo que esa es la pequeña diferencia. Muchas gracias por su atención.